Bueno, bienvenidos a esta cobertura especial sobre Chroma Comics Super Terror, donde cuatro Instagramers, YouTubers, influencers vinimos a cubrir el evento de la mano de Black Cat, Chroma Comics y Meridiana. Presentaciones. Sebastián Greenberg de Zona Geek. Sergio de Game of Hero. Sebastián del sector Y Agustín de la Speed Force. Bueno, estuvimos haciendo unas entrevistas a casi todo el equipo que se copó, que estuvo, nos firmaron los libros. Sí. Y nada, vamos a verlo ahora. Ante todo, muchas gracias por estar acá, por compartir esto con nosotros. La idea básicamente es charlar un poquito sobre esta historia, sobre el grupo Chroma, cómo nació el concepto de Chroma, para tener un poquito de contexto si ustedes lo tienen, y qué eligieron ustedes o qué idea tomaron para este especial de terror. Ok, ¿querés? Chroma es un poco la herencia de un grupo anterior que se llamaba Totem, donde Quique Alcatena, Fer Calvi, Lea Caballero y Paula Andrade hacían historietas de superhéroes con corte autoral, con un perfil más autoral, más de autor. Y Totem con el tiempo se fue, no sé qué pasó, pero en un momento Patricio, Jules, Luciano y Pedro recuperaron a Quique y a su Doctor Paradox y crearon Chroma, que es lo mismo, sigue siendo una empresa digital de historieta de superhéroes con una mirada autoral. Es de webcomics y nada, nosotros somos como la segunda generación de Chroma. Yo tercera, cuarta. Yo para más o menos hacerle una pregunta. Viste que siempre cuando se habla de terror, siempre uno recurre a la infancia. ¿Hay alguna inspiración en su infancia? Yo, por ejemplo, tengo esta puesta. Sí. Es algo que me encanta. ¿A usted tiene alguna inspiración en su infancia que los hizo escribir género terror más que nada? Yo particularmente en la historia, el personaje principal no, pero el secundario, el antagonista, está muy basado en Frankenstein y en Solomon Grundy. Como lo primero que se me ocurrió era Cementerio Frankenstein. Y a lo Guillermo del Toro. Más Bernie Wrightson. Me encanta. Incluso tu autorretrato de Frankenstein, es la criatura. Claro. Cada uno tenía que hacer un autorretrato de sí mismo, hecho monstruo, y me hice Frankenstein por alguna razón. Está en el libro. Hoy de la noche mismo lo voy a leer y vamos a ojear a ver qué onda. Sí. Vamos a ojearlo. Igual todo bien con Guillermo del Toro, pero la referencia de ese Bernie Wrightson. Claro. Que es incluso, creo, la refe que tiene Guillermo del Toro. Exactamente. Claramente. No, yo en la infancia fui muy fan de Elsa Bornemann, toda esa colección de libros, Tengo un monstruo en el bolsillo, Las cabezas sin nombre, Ana María Schwab, no sé, capaz estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Socorro 10. Yo recuerdo haber leído en la primaria algunos de esos títulos. Así que... Y después siempre fui muy consumidor del género terror, pero nunca hice una historieta de terror o algo. Claro. Incluso esta que hice para Chroma, no sé si cuenta como terror, hay un fantasma, pero no sé si da es la combinación de lo que viene haciendo Chroma en el marco del superhéroe, superheroico, con una mezcla de terror, pero es la combinación. Claro, sí, todos nosotros usamos los personajes ya establecidos dentro de Chroma. Claro. Salvo yo, que entro exclusivamente para la antología. Claro, eso que no existía antes. ¿Cómo describirían la estética de Chroma? O sea, ¿cómo describirían a Chroma para alguien que no lo conoce? ¿Cómo hacen que decirle, che, mira, Chroma es esto? Chroma es hacer superhéroes
sin que haya una red, sin que haya un filtro, sin que haya una corrección, que alguien te diga esto es lo que va, esto es lo que vende, esto sí, esto no. Es hacer superhéroes desde el cariño en estado puro, como te sale sin tener un filtro en el medio. Y ahí hay algo maravilloso que sucede en Croma, que es que las personalidades están en estado puro. Entonces, si bien los personajes pueden remitir a otros personajes, o este me hace acordar al Doctor Strange, lo lees y una historieta de Quique es de Quique, una historieta de Jules es de Jules, una historieta de Pablo es de Pablo y no puede ser de otra persona, aunque intercambiemos personajes alguna vez. Sí, yo tengo una pregunta porque es una historieta llena de autores. ¿Cómo fue el proceso de trabajo entre todos, ¿no? Si se hablaron, cómo fue la dinámica, qué ideas se cruzaron entre todos los autores, cómo fue esa Yo dinámica. puedo hablar de mi experiencia de venir de afuera completamente. O sea, yo estaba conectado con la gente, casi son todos amigos míos de Croma. Estaba muy conectado con ellos, estaba todo el tiempo con Croma encima, pero no participaba de Croma. Y Quique básicamente me amenazó para que participara de la antología. Y después nada, pues con lo que yo me encuentro es con un grupo recontra aceitado y fluido, y que es muy fácil participar del grupo. Nada, va todo. Hay un grupo de WhatsApp donde hablamos de todo, sí. No solo de Croma, hablamos... Los Croma. Sí, los Croma. Estamos todos muy en la misma sintonía, es muy fácil. O sea, nadie nunca tuvo que decir, no, ese tipo de cosas no las hagas, o sí. no va para el libro. Sí. ¿No? Como que es como muy fluido y en ese sentido muy homogéneo. Sí. Hay mucha libertad. Muchísima libertad. Está toda la libertad que quieras. O sea, uno mismo se saca la libertad, digamos, pero no, la verdad que es... sí, totalmente. Aparte, ya desde la base, Croma es un espacio de lectura gratuita y de producción gratuita. Si no tuviéramos en común lo mucho que amamos a la historieta y a la historieta de superhéroes, no podríamos estar acá. No llegás a producir más de 2 páginas si no hubiera mucho amor. Sí, también lo que pasa es que a mí, más allá de la amenaza de Quique, lo que me convocaba era que hay un entusiasmo porque todos, como cuando más sumamos, más ve el trabajo del otro y se entusiasma, y uno quiere llegar a su mejor calidad y su mayor esfuerzo, porque es como que vas viendo las cosas y decís, uy, qué bueno que está esto, qué bueno que está esto, y como que nos vamos alimentando de la misma sintonía esa y la misma fuerza, y en eso me parece que estamos lo mejor, porque está buenísimo. A mí me pasó siempre la fortaleza esa de producir en equipo, en grupo, y ver las entregas de los otros y cómo eso te hace, y capaz desde el odio y la competencia más visceral, ¿viste? Yo quiero dibujar mejor que este. Y entonces vas viendo y todo te va alimentando un fuego interior para que hagas más y mejor. Bueno. Y es re lindo eso. ¿Tiene alguna más? Sí. Yo tengo una más. ¿Cómo surgió la idea de que sea de terror? ¿Cómo llegaron a decir, vamos a hacer una antología de terror? Estaba la idea de hacer una antología de Croma. Nosotros no tanto, creo que fue una idea más de Javi y Leo, de los editores, pero la idea era que haya cuentos cortos, que sea una antología y que haya un eje temático en común. Y en un primer momento lo que querían era que salga para octubre, que era el mes de Halloween y el terror. A mí que sea terror me encanta. Me re gustaría que haya futuras antologías e ir probando otras temáticas, otras cosas. Pero está bueno, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos estamos viendo por acá. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos a esta presentación de su libro de Super Terror de Chroma Comics. En nombre de los cuatro, les queremos agradecer por este tiempo y les vamos a hacer un par de preguntitas como para charlar un poquito. En principio, yo voy a dar el punto de partida con cómo eligieron ustedes sus historias. ¿Cómo eligieron, si bien hay una temática de terror, cuál fue el punto de partida para ustedes al momento de hacer su historia? Bueno, mi nombre es Jules, soy parte de Chroma. La historieta que tengo es Didra y Serpiente, que es básicamente retomar un poco el origen de mi historieta ¿Quién es Didra y Serpiente? Decidí retomar lo que tiene que ver con el origen porque es una historieta que yo hice casi un issue, me faltan 2 páginas para terminar la historia y quedó medio ahí, trunca. Entonces empecé a indagar un poco en el origen para volver a amigarme otra vez con esta historia para retomar. Buenas, yo soy Pedro Mancini. La historieta que yo aporté a la antología se llama Maldoror. Es un homenaje a los cantos de Maldoror, el libro del Conde de Lautremont, el autor uruguayo que vivía en Francia, publicaba ahí. Y al mismo tiempo es el villano de la serie que yo hago para Chroma, que es Fractalé. Y parecido a Jules, aproveché para contar el origen, es como un secret origin del villano de la serie que no iba a estar incluida en la serie troncal. Y capaz exageré un poquitito más la parte terrorífica para darle ese carácter de terror, para que funcione con la antología. Así que yo les voy a hacer una preguntita a los dos, y es más que nada basada en una inspiración en el terror. Siempre que hablo del terror me gusta hablar de las infancias. En este caso, ¿ustedes tienen alguna inspiración en su infancia que les haya hecho gustarles el terror? Yo veía Escalofríos, ponele. Partamos de la base. Vamos de ahí. Claro, veía Escalofríos y creo que algo que me hizo que me guste el terror es que yo cuando era chica vivía en el campo, ya eso es como, bueno, medio loco, pero mi abuela tenía unos discos, esos discos como de pasta, de vinilo, Sí. donde había como cuentos clásicos como para niños narrados, y el que lo narraba era un señor con la voz muy gruesa y de pronto te narraba tipo Barba Azul, y yo no sé, escuchando eso a los 6, 7 años en el campo, un señor, y no la versión como para niños, o sea, la Claro, versión en la que la mueren todos, claro. en lo que hay tipo pocha de muerte. Andersen estaría orgulloso de eso. Claro, sí. Así que creo que también un poco como mi formación y mi infancia, que es medio random, hizo que me gustara el terror. Claro. Se me vienen a la cabeza 2 cosas. Primero, ver muy chiquito El joven Frankenstein, que es esa peli que es un poco basada en Frankenstein, en el terror, pero también humorística, que me marcó. La estética, el castillo, los rayos, los árboles retorcidos, ya esa estética me capturó completamente y siempre me gustó. No sé si hay una explicación para eso, porque a uno le gusta lo que le gusta. Y después se me viene también que yo tengo como una relación de fascinación con el terror y también soy muy miedoso, por otro lado. Y recuerdo que siendo muy chico estaba de moda Freddy Krueger, Pesadilla, y mi vieja no me dejaba verla, lo cual hizo que me obsesione completamente. Claro. Y empecé a tener problemas psicológicos fuertes de ver a Freddy al final de la cama, verlo adentro del armario. Así que después, me acuerdo una tarde en la casa de mi primo, que mi primo me dice, che, Emiliano, que era el vecino, está viendo Freddy. Y entonces los dos nos trepamos hacia la medianera, nos subimos así, y yo digo, bueno, voy a ver esta verga que tanto me obsesiona, no sé qué, y era la escena en donde Freddy le está destripando a la chica, y era así como sangre, charco, y fue como, ¿qué es esto, la puta madre? Y se terminó el trauma, o sea, Claro. dejé de ver a Freddy, se materializó, claro. Y nada, desde ahí fan, o sea, capaz no soy tan fan del gore, pero me gusta, sobre todo me gusta el misterio, la atmósfera terrorífica, eso me captura mucho. Y una pregunta, esto ya es más para el futuro. ¿Le gustaría seguir explorando esa faceta más terrorífica, seguir haciendo antologías? ¿Le
¿Les gustaría seguir explorando todo eso? Sí, sí, definitivamente. Sí, no tenemos tan hablado ni pensado que el futuro de Croma en cuanto a antologías, y eso sería lo más poder seguir editando. No creo que vaya a seguir siendo siempre terror. Creo que no. Después lo hablamos. Pero somos, sí, somos 10, así que hay que ponerse de acuerdo. después al hacer esta historieta me di cuenta que me gusta dibujar historietas de terror con esa estética, que siempre hay algo de eso en mis historietas, pero no son puramente de género. Y acá haciendo dije, che, pero ¿por qué no lo hice antes? Es espectacular, quiero esto. Y sí, claro. Esta pregunta tómenla para su historia o para toda la antología de Croma. Eso lo dejo a ustedes. Si tuvieran una banda de sonido, Croma, esta antología, o su historia, ¿qué canción sería o cuál elegirían? ¿Están preparados para una respuesta larga? Que empiece ella. Playlist, claro. Ahora. No sé, o sea... se me ocurre Machine Girl, pero porque estuve escuchando a Machine Girl. En realidad, no sé, Puede ser, podría me ser. lo imagino. En mi caso, soy muy de meter referencias, ¿viste? Está lo de Maldoror, y por otro lado hay un personaje que es este hechicera que aparece. Su nombre es Ensenada, y está basado, y es un homenaje también al gurú de Resident, que es una de mis bandas preferidas, una banda psicodélica de los 70s, que quienes conocen esta banda saben que no se sabía bien quiénes eran las personas porque andan con unas máscaras de... Ahí le pegué a mi micrófono. Eso dijiste que no. ¿Por qué haría eso? Están estos personajes con las cabezas y ellos contaban que todo lo aprendieron de un gurú que apareció una noche misteriosa, que era este Ensenada, y que no se sabe quién era. Hay una foto de un tipo con una barba de cotillón, con un saxo, no sé. Y entonces me encantaba ese misterio de quién, de que la gente creyó mucho tiempo que de verdad era Ensenada alguien. Se sospechaba de si no era Captain Beefheart. Entonces esas historias me fascinan y fue como una especie de homenaje y bueno, vamos a ponerle a The Resident a la historia. Excelente. Chicos, muchas gracias y nada, esperemos ver mucho más de Croma Comics. Ahí va, muchas Ojalá que gracias. sí, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por participar, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Lo primero que queríamos preguntarles, ¿cómo surgió la idea de su propia historia dentro de todo el colectivo Croma para esta antología? Yo tenía pendiente participar de Croma desde que arrancó, básicamente, porque estuve acompañando la formación del proyecto, que venía continuando un par de series que habían quedado de Totem y yo me había quedado con las ganas de participar también, pero bueno, nunca tenía la oportunidad ni el tiempo para hacer algo activamente para la web. Así que cuando se armó el plan de hacer la antología impresa, no me quedó otra que comprometerme a hacer una historia y también me pidieron que haga la tapa, así que aproveché para hacer eso y bueno, y cruzando se me ocurrió hacer algo con el Capitán Croma, que es un personaje medio chiste que circula entre nosotros, como referirnos al Capitán Croma como una entidad que aparece en las charlas y nada, se me ocurrió hacer bajarlo a una idea concreta que tenga que ver con una historia medio meta entre lo que es el género de superhéroes y en diálogo con el terror y lo que nos atraviesa como cosas que nos dan miedo. Y de ahí medio se me armó esta historia poesía. ¿No? Bueno, pequeño paréntesis, tu historia fue la primera que leí de la antología y estaba re manija. Fue como re, qué lindo que va a quedar esto. Y la tapa también me encanta, yo te lo dije. Pero bueno, yo fui una de las últimas en unirse a Croma y nada, yo me sumé con este personaje que se llama Cosmo Colibrí, que es un mago, superhéroe, sudaca, lentejuela, mostra. Y me gustaba esa idea de que sea un personaje que sea irritablemente bueno, como Bob Esponja. Y nada, como que en Croma
yo lo encaré como que sean historias medio autoconclusivas, pero que generaran un gran arco para presentar a Cosmo, el mundo de Cosmo. Y cuando surgió de la antología, era como, bueno, tengo que hacer una historia de Cosmo pensando en alguien que nunca lo haya leído y tiene que ser como una buena presentación del personaje. Entonces quería como que fuera una, bueno, que es para mí lo que lo define a Cosmo. Y medio que Cosmo es una caricatura extrema de lo que para mí define al superhéroe, bueno, la clase de superhéroes que me gustan a mí, que es como la habilidad de elegir la compasión por sobre todas las otras cosas y el cuidado. Entonces me pareció como, bueno, partamos de esa base, yo lo que quiero mostrar de Cosmo es eso. Y por otro lado, a mí el terror me encanta, y cuando me sumé a Croma, como la premisa era, bueno, superhéroes pero Argentina, autores argentinos, me gustaba que la idea sea como, bueno, ya que sea un superhéroe sudaca, que todo lo que esté relacionado en la mitología medio que vaya apareciendo. Y ya que íbamos a hacer terror, pensé, bueno, ¿cuál es de las criaturas más horrendas que tenemos? Y es el Imunche, claramente, es un espanto, pobrecito. Y me parecía que con esas dos cosas era muy fácil contar una historia de Cosmo haciendo la cosa más Cosmo posible, que es rescatando lo irrescatable. Yo tengo una pregunta que capaz que sale un poco del mundo del cómic, pero sí es muy relacionada al terror. Quiero escuchar sus 3 mejores películas de terror, de cada uno. ¿Cuáles tenés más? Puede ser. A ver, yo lo defino entre terror que me parece el terror que te da mucho más miedo, y después películas que son medio que están lindando, pero no sé si son terror. A mí me gusta la que tiene más miedo. La que tiene más miedo. El Exorcista, sin duda alguna. El Exorcista la vi 20.000 veces, no hay vez que la vea que no pase después una semana durmiendo mal. Viste que uno es masoquista, es como que ve algo que le asusta mucho y dice, lo tengo que ver de vuelta, lo tengo que ver de vuelta. Lo tengo que ver de vuelta y tengo que entender por qué es tan excelente. Sí. Aparte ya el Exorcista arranca y no viste nada, se ponen a pelear los perros y decís, está todo mal, está todo mal, amigo, qué horror. No, diría esa. Por otro lado, no sé si es una peli que me da miedo, pero El hombre de Mimbre fue como mi forma de entrar al terror folclórico, que es mi subgénero favorito del terror. Y después, no sé, hay muchas que me encantan desde un lugar que me parecen grandes obras, otras que son como más fundacionales, como, no sé, El Resplandor, que es muy fundacional para mí, pero no sé, también pienso La Bruja, que me parece excelente, no sé, soy muy fan del género, entonces no, me cuesta elegir. Te pegué la pregunta bien, entonces, hacerte la pregunta. A mí me recuesta citar cosas así de memoria, pero tiro random. Hace poco vi Weapons y no pude dormir toda la noche. Como hacía mucho no me pasaba, así como de quedar mal flayado. Y de chico me acuerdo que me marcó mucho. No sé cómo decir el nombre original, pero Las Fauces del Miedo, la de Stephen King, que es como una cosa medio meta, tortuosa, de que me acuerdo de... La de Sam Neill que se pinta la cara. Sí, creo que sí, que es que te genera esta cosa de que si yo la vi cuando era chico, adolescente, con mis amigos, y era como te genera la idea de que si la terminabas de verte, te volvías a levantar, y como que hubo un momento de decir, che, ¿la terminamos o no la terminamos? esa sensación me gusta. Y después, ¿qué más puede ser? Muertos Vivos, me acuerdo que me... como cosas que vi demasiado chico y me marcaron pero por eso tampoco soy tan fan del género de terror cinematográfico. Pero me gusta como la cosa que te perturba, como Midsommar, esas cosas como de climas, esas cosas me gustan. La historia de cada uno, ¿nació primero visualmente o desde el guión? ¿Cómo hicieron esa parte? En mi caso, medio a la vez, como también para mí, como yo trabajo habitualmente para Marvel y haciendo como algo más formal y metódico, me gusta cuando tengo la oportunidad de hacer algo acá para mi obra independiente, hacer algo como que sea un ejercicio de estilo creativo, que vaya por otro lado. Entonces, lo primero que se me ocurrió eran los recursos visuales que quería usar para el villano y para el héroe, y medio como que voy escribiendo con imágenes, como que hago primero un plantado rápido de página con
De hecho, creo, o sea, es una historia que funciona sin texto, pero le agregué texto porque a mí me ancla la vista y me gusta. O sea, me gusta hacer historias sin texto, pero no me gusta leer historias sin texto. Entonces, como teniendo en cuenta eso, lo pensé que vaya, que lo tenga, que acompañe al lector la lectura. Pero sí, como, para mí es como toda una mezcla de todo. Y bueno, en mi caso yo no puedo pensar tanto en texto, yo pienso mucho en imágenes. Yo siempre tengo algún cuadernito dando vueltas, estallado de cosas, porque hay muchas cosas que las voy dibujando en el bondi o en el laburo y digo, bueno, algún día lo voy a usar, para algo va a servir. Y muchas veces yo cuando pienso en historia no la puedo pensar desde el texto, ni la puedo pensar lineal, como que capaz se me van ocurriendo algunas escenas sueltas, generalmente el final es lo primero que se me ocurre, y en base a, bueno, tengo esta escena que quiero que pase, quiero, no sé, cómo me imagino a Cosmo conteniendo un imbuche. Entonces me pongo el cuadernito a buscar cómo lo puede abrazar. Entonces como que busco algunas escenas sueltas, las empiezo a bajar a páginas y capaz están como medio mezcladas y después busco los conectores. O sea, como que la historia y la imagen van muy de la mano, pero lo último que aparece es el texto. Eso es lo último. ¿Cómo definirían sus historias en una frase, en una imagen particular o en una palabra? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo la definirían? ¿Cuál sería como un eslogan de lo que hicieran? La mía es antídoto. Está muy bien, es muy conciso y yo no tengo nada. Bueno, el título, encima tu título también es antídoto. No, es aberración cromática. Tenés razón. Bueno, no sé por qué en mi cabeza era antídoto. Bueno, eso a veces sí me contigo. Pero bueno, yo el título fue lo último que puse y no es una palabra sola, pero bueno, creo que es un Marisa, que es galletitas y huesos rotos. Como esas dos facetas de algo que puede ser tierno pero horrible. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos. Y los dejamos continuar con el agasajo. Gracias. ¿Y se escucha ahí? Suponemos que sí. Ante todo, muchas gracias por participar de este evento. Muchas felicitaciones por la edición. Y nada, un poco preguntarles en principio cómo surgió la idea de su historia para este especial de Croma, más allá de todo lo que ustedes han estado trabajando en Croma desde hace ya un tiempo. Bueno, mi idea básicamente surge a partir de la búsqueda de una nueva idea para proponer a la web de Croma, y quería trabajar, ya a mí me gusta mucho el terror, ¿sí? A mí me gusta mucho el género de terror y la historieta de superhéroe. De terror me gusta como particularmente, me enganché bastante con la corrida al Ewing de Hulk, que me parecía que estaba muy piola, toda esa... Immortal es. Immortal Hulk, que tiene como toda esta movida de body horror y a mí me gusta divertirme a la hora de dibujar superhéroes y dibujar bichos o gente como con pus o con, ¿cómo decirlo? Que le faltan miembros y todas esas cosas. Sí, es bueno saberlo, se va alejando. Y quería hacer algo con eso y tenía como ganas de trabajar una idea que me venía dando vueltas de un mago que cada vez, al tipo Spawn, ¿no? Que cada vez que necesita utilizar sus poderes, a la noche tiene que rendir una parte de su cuerpo. Esto de que la oscuridad se cobra en carne, las cosas. Y bueno, a partir de eso es como el terreno raro de dónde vienen este tipo de ideas. Quería algo psicodélico también, trabajar. Va saltando de ese lado, más que nada. A mí me pasa que no me gusta nada el género de zombies en general. Me cuesta un montón. La única película que me gusta de zombies en serio es El regreso de los muertos vivos de los 80, porque tiene punks y cosas así. Y entonces
Entonces dije, voy a hacer una historieta de zombies. Porque a ver cómo lo hago yo. Digo, haces el piola que no te gustan los zombies, a ver cómo lo haces. Entonces quería trabajar un poco con ese concepto como del control, medio como si fuera una mente colmena, que hay algo que está ocurriendo en las alcantarillas de una ciudad. Me gusta mucho el concepto de los submundos que ocurren por debajo de las ciudades, me gusta mucho trabajar eso. Quería trabajar una historieta que fuera muy desde la oscuridad, pero en plan aventura. También le hice un guiño a Hellboy porque me gusta mucho y siento que a partir de los 90 yo siento que Mignola de alguna manera toma el género de terror y aventura y lo combina. Entonces quería hacerle como un poco como una especie de tributo un poco a Mignola y a Hellboy, y de hecho en el dibujo me corrí un poco más a algo que haga como un espejo un poco del estilo de Mignola de esa época. Y es eso, es como una historia muy de aventura, es bastante simple inclusive, me interesaba un poquito de humor, siempre le meto a los diálogos, y me gustaba que fuera una historia que si bien termina ahí, tranquilamente puedo agarrar y con eso escribir otra historia más, porque yo tengo una cosa que me caracteriza, es que nunca tengo finales cerrados, no me interesan, porque tengo en mi mente la lógica de la serialización de los cómics norteamericanos. Entonces para mí los cómics nunca terminan. Por más que no existe fin, se acabó la historia. Para mí eso no va a pasar nunca, así que no lo esperen, no lo voy a hacer jamás. Entonces es un poco eso. Yo tengo una pregunta y es más que nada relacionada al género de terror justamente, y es sus 3 películas favoritas del género de terror. Qué difícil, es como elegir entre mamá y papá. Acá tengo una. Sí, bueno, Sí, esa es muy buena, americano. esa es muy buena. En Londres esa... Yo creo que Suspiria de Darío Argento seguro está en mi lista. Me gusta la moderna también, pero la de Darío Argento del 77, 76 me encanta. Esa es una. ¿Vos qué? ¿A vos? Vamos haciendo así, a ver sí, cómo... el regreso de los muertos vivos, Return of the Living Dead, para mí me encanta. ¿La de los 80? La de los 80, por supuesto. ¿Más cerebros? Traigan más Sí. cerebros. Sí, esa, pero en repeat total. Después, ¿qué tenés? El Resplandor. Okay. El Resplandor a mí me gusta mucho. Suspiria, El Resplandor. Yo tengo La Cosa de The Thing es muy buena, de Carpenter, muy Muy buena. terror de los 80. Y Muy terror de los sí, 80. El terror que cuenta. Buen terror. Lo que pasa es que ahora, a mí lo que me pasa es que no es que no se me ocurren muchas. Son 2 Y millones. yo como, no sé, pienso en Friday Night, pienso en La Noche del Vampiro, que en realidad es una película para tele, que me encanta, que sale el plot. Bueno, vampiros me gustan mucho varias, ahora que lo pienso. Pero no sé, como que siento que me estoy acotando y justo es un género que a mí me encanta y tengo libros de los pósters de las películas de terror, o sea, a ese nivel me Los pasa. pósters justamente de las películas de los 80 son una locura. Hermosos, Una son locura. hermosos. O sea, el otro día hablábamos de Bill Dead con los chicos, o sea, son muchas las que me gustan. Y también me gustan las slashers clásicas tipo Jason, todo eso. Yo soy un desastre, me gusta todo el terror de los 80, me parece hermoso. ¿Cuál es tu opinión de Freddy? Eh, Porque dentro de la cuando era chico era mi preferido, Freddy, sí. Y mi película preferida es Guerreros del Sueño. Bueno, la tercera de Porque Freddy. es la comiquera. hermano, Era más comiquera. Pero sí, el terror a mí me encanta. Creo que me gusta más el terror de los 80 y los 70 que el terror tanto de ahora, pero igual busco y me gustan varias películas de terror actual. Siguiendo la línea un poco de acá de las películas, ¿con qué personaje de terror le gustaría trabajar en sus cómics? Digo, ustedes lo agarren y lo quieran dibujar. Puppet Master. Acá está el micrófono. Puppet Master, maestro. Puppet Master. Tengo una Te hago obsesión el con Puppet resto Master. de mi carrera con Puppet Master. Estoy viendo, no se me había ocurrido. Puppet Master toda la vida. Yo creo que con Hellraiser, con los cenobitas, me encantan. Saben que son una porquería las películas, pero las dos primeras me gustan. Pero me encantan los cenobitas, me gusta mucho Ty Barker y me gusta mucho o Nightbreed inclusive, que es una película caseceta que nadie la conoce, me encanta la lógica de Nightbreed. Bueno, hay algo medio en mi cómic de esa cosa subterránea, en Meridian, que pasa todo por debajo. Soy un geek del terror posta, aviso. Bueno, siguiendo justo la línea de películas favoritas, pero vamos a la literatura. No tengo 3 libros, pero un libro cada uno que me pueda recomendar. De terror en general. Que vos quieras.
Lo dejo a tu criterio. Creo que te maté, si querés dos. No, claro, porque es un poco más, sí, porque no hay tengo. Ok, vamos con la patria de Argentina, vamos a recomendar a Luciano Lamberti. Tiene un libro que. Las novelas de Lamberti están bastante buenas, La maestra rural, o iba a decir Nuestra parte de noche. El último, Cómo cazar un cazador, o algo por el estilo, está bastante piola, pero mi esposa me hizo leer un libro de cuentos que se llama La casa de los eucaliptus, de Luciano Lamberti. Tiene 3 de los cuentos más terroríficos que leí últimamente. Y después, ponele, vos cuando eras chico, ¿te había llegado el libro de Elsa Bornemann? Socorro, más vale. Socorro es la entrada al terror. No era mi entrada al terror, pero sí la literatura, sí. Yo igual entré por Edgar Allan Poe de chiquito, pero... Tranqui lectura. Sí. Mi mamá era maestra de literatura y latín, entonces me regaló Los crímenes de la calle Morgue cuando era chiquito, el gorila, el mono ese. Y yo lo leía de chiquito, eso, o sea, un delirio. A mí me gustaba mucho, cambiando de autor, me gustaba mucho El expreso de los vampiros de Elige tu propia aventura, me parecía increíble, y La casa de piedra de Elige tu propia aventura. Estamos hablando de literatura de chiquititos. De adulto yo no me metí tanto con el género de terror en la literatura, me metí más con el tema películas y cómics. En literatura en general, a mí me gusta mucho Liliana Bodoc, con la saga de los confines. De hecho, hace poquito me había guardado y me quedó los cuentos de, ¿cómo se llama? Algo de los búhos, algo así, y me volví a emocionar leyéndola. De hecho, ahora mi novio me regaló justo una novela de ella, una más grande. Así que Liliana Bodoc a mí me encanta, y también me gusta Ursula Le Guin. Como que son mis dos, como las amo fuertemente. Pero en terror no tengo como... Porque cuando era chico leía Stephen King y leía Anne Rice. Yo a los 16 años leía Entrevista con el vampiro, yendo en un barco en el río Paraná, no, el río Paraguay, tirando las hojas al río, todo enamorado, pensando que me iba a conocer un vampiro así. Estabas en Mississippi, en una de las embarcaciones. No voy a explicar el contexto, ese barco se hundió en el medio del río, ¿no? Fue una aventura, pero yo estaba leyendo en el momento, tiempo real, Anne Rice, y literalmente, re poco ecológico lo mío, iba tirando las hojas, un emo total, haciendo estabas en modo romance, no, dejando tipo Hansel y Gretel para que me encuentre. Yo no había salido ni del closet todavía, y ya está, soy retrolo, tirando las hojas así. ¿Dónde está mi vampiro? ¿Dónde está mi vampiro? Así que Anne Rice para mí era el más cuando era chico. Pero yo leía más terror de Clive Barker, Anne Rice, todo eso lo leía mucho adolescente, primeros 20. Y después como que no sé, es verdad, ahora me doy cuenta, desconecté la literatura de terror de adulto, eso por qué. Bueno, muchas gracias chicos. Gracias. Por favor. Y éxitos. Gracias.